porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Estamos estudiando sobre la figura de Moisés principalmente en estos días. Es el actor principal de este libro, el libro del Éxodo. Nosotros al mirar a Moisés, al estudiar a Moisés, también vemos reflejada siempre nuestra propia personalidad, este llamado, esta vocación. Dios que llama una vez, Dios que llama dos veces, incluso a Moisés le llama 3 veces, ¿verdad? Pero decíamos, cuando terminábamos la última lección, ¿verdad?, que Moisés aquí en un momento, él dice, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me envíes? Esta es la respuesta al famoso ping-pong, ¿verdad?, que nosotros hacemos con Dios normalmente. Yo no soy nadie, yo no puedo hacer eso que tú quieres que yo haga como misión. Sin embargo, en vano uno se excusa ante Dios. La elección está puesta, está jugada sobre nosotros. El Señor espera nuestra respuesta. Pero siempre esta humildad que nosotros presentamos ante Dios y decimos, yo no soy nadie, o yo soy nadie, mejor dicho, yo soy nadie, Señor, para ir, envía a otro, envía a otro. Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, no soy elocuente. Indica, tuigo se eñan de yarama, y con las aetas, ella pico las aetas, lleva. Entonces, en un principio le hace vacilar, ¿verdad?, ante un empeño que es muy pesado. Eso lo encontramos en el capítulo 4, 10-13, ya hemos estudiado en el Éxodo, pero también después esta humildad nos ayudará luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las oposiciones también. Porque está ya recota la oposición, está ya recota la oposición. Está ahí la doña Poyamba Bebea lleva, como dice San Pablo, se mete en todo, ¿verdad?, sin hacer nada, pero se mete en todo, se mete en todo. Él lo mandás, él lo opinás, él lo guapá. Gente hoy upeala y yapona, son leguleyos, ¿verdad? Entonces, hay un grande pueblo. ¿Por qué el Papa ahora nos insiste mucho, ¿verdad?, en salir, dice? Y porque muchas veces nos hemos enclaustrado, nos hemos encerrado. Y nos hemos encerrado peor todavía en las ideas. Estas son las peores enclaustraciones que tenemos. Las enclaustraciones, o sea, reñembotú, te volvés entonces fanático de ideas o de proyectos supuestamente, pero no sos capaz, dice, como ese fariseo, de mover después un solo dedito para hacer funcionar eso que estás diciendo. Y bueno, entonces es mejor y es mejor tampoco no juzgar y no querer, ¿verdad?, aplacar o eliminar, ¿verdad?, al contrario. En una comunidad, ¿verdad?, como dice Pablo, cada uno dice, procura ayudar y a soportar la carga de cada uno. Le pone un dibujo hermoso, ¿verdad?, uno llevando una carga y ahí detrás uno que le ayuda, y después el otro trae detrás y el otro trae detrás, como ayudándole a soportar su propia carga y a llevar. Es la fuerza de Dios entonces la que nos tiene que dar esa alegría de vivir juntos, esa alegría de acompañarnos. Hay gusto que ya sea cuando uno va logrando, ¿verdad?, que juntos vamos haciendo y que juntos vamos creciendo. Sino que somos juntos. Porque, ¿qué podemos hacer sin las otras personas? Si no podemos hacer nada. Todos dependemos unos de los otros, de los demás. Y bueno, aquí entonces, justamente por eso te está presentando. Nosotros tenemos que estar preparados. Dice, les ayudará después, le ayudará esa humildad, la humildad le ayudará luego a desempeñarlo con una suavidad sin igual a través de las oposiciones de los suyos. Porque yo ahí viene contra. Entonces la ande orgulloso, miro, la ande soberbio, miro. Entonces diga tú, ahí me voy, ya lleva.
no vas a poder continuar. No vas a poder continuar, vas a despotricar, no quieres más saber nada, que esto, que aquello. No, y eso no puede suceder. Aunque su fe, dice, de Moisés, experimentó un desfallecimiento, Dios lo declara su más fiel servidor. Entonces, su fe experimentó un desfallecimiento. ¿Y por qué experimentó ese desfallecimiento? Y justamente porque la carga es pesada. Es difícil llevar adelante, pero no podemos desanimarnos, no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? Entonces, Dios lo declara su más servidor fiel. Su servidor es el más fiel que puede existir, porque en ningún momento desfalleció, en ningún momento tiró la toalla. Año y coño de eupea, porque ya tengo algunas veces, pero eso pues es la falta de formación y la falta de fe, o la falta de preparación ante las dificultades y los problemas. Cuando nosotros no somos capaces de afrontar nuestras dificultades, nuestros problemas, ciertamente que nos encerramos y dejamos todo, tiramos la toalla, ¿verdad? Que esto, que aquello. No, la misión continúa, la misión es de Dios, aún en nuestras dificultades y nuestros problemas. Dios, bueno, y va a trabajar siempre con tus dificultades y tus problemas. No te preocupes de eso. Si vos tenés tus pecados y tus dificultades, acordate que con esas dificultades y problemas Dios igual quiere trabajar contigo. Entonces no te autoexcluyas, no te pongas al lado de, porque dentro de esa limitación que el Señor, que es parte de tu vida y que es parte de tu esencia, es decir, eso Dios mismo puso en vos mismo también, ¿verdad? O sea, dentro de tu limitación. Dios te dio tus cualidades, tus riquezas, te llamó a la felicidad, pero también fue Dios que te dijo, bueno, hasta aquí, hijo querido, esto ya es limitación tuya. Entonces te acompaña para poder seguir creciendo y eliminar esas dificultades. Pero Dios sabe y es consciente mucho más que vos mismo, que vos sos limitado en esto o en aquello. Entonces lo que uno tiene que hacer es, ante Dios, con toda libertad y con toda conciencia, decir, bueno, Señor, estas son mis limitaciones, pero no por eso yo voy a tirar la toalla, sino que yo reconozco que estas mis limitaciones me van a ayudar a mí para hacer también un camino de santidad. No hay mal que por bien no venga. Y entonces el Señor así va escribiendo la historia. Decíamos nosotros que el Señor va escribiendo derecho en renglones torcidos. Y eso es lo que va pasando con nosotros, ¿verdad? Porque los renglones torcidos somos nosotros cuando aparecen nuestras limitaciones y nuestros errores, ¿verdad? Pero es desde ahí que nosotros tendríamos que entonces confiar más y apoyarnos más en Dios. Porque ahí entonces es Dios donde va a comenzar a trabajar más en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso no podemos ser, yo no puedo ser quien te juzgue a vos, ¿verdad? Yo no puedo ser esa persona que te condena, no puedo, absolutamente, porque yo sé que tengo mis limitaciones. En todo caso, vamos a acompañarnos juntos, vamos a ayudarnos y vamos a salir adelante. Pero no puedo ponerme como un Dios y volverme intransigente y ser una persona despiadada, inmisericordia. Upea con la ñande yara ya quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La misericordia es justamente vivir esa gracia y esa fuerza que proviene de Dios. Y entonces ya llega acá, hay que ayudar, hay que apoyar y hay que levantarle al hermano. Y bueno, seguimos entonces enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Y estamos, queridos hermanos, con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando desde el libro del Éxodo. Estamos mirando principalmente esta figura maravillosa de Moisés, que es el líder que libera al pueblo de Israel. Es Dios el que libera, pero Dios necesita de nosotros. Dios necesita tus manos, Dios necesita de ti. Eres la única Biblia que vives para anunciar a Cristo, para anunciar a Dios. Y entonces, desde Ñande Yara Ñe, nosotros también podemos entender esta fuerza, ¿verdad? Somos nosotros hoy, cada uno de nosotros. Y por eso es que siempre estamos invitando a todos ustedes, queridos amigos, queridos, inscríbanse ya, ahí tienen el número, llamen a este número, pongan su nombre, envíen el mensaje. Quiero inscribirme, quiero pertenecer al movimiento Ñande Yara Ñe. Vamos a trabajar juntos, vamos a potenciarnos, vamos a poner cada uno ese granito de arena para que todos entonces podamos evangelizar. Evangelizar a través de los medios, evangelizar a través de las redes. Pero recuerden que la palabra de Dios después nos lleva también a un compromiso. Así como estamos escuchando en esta figura de Moisés, ¿verdad? Que entra en un compromiso también él. Reconoce, ve. Y entonces él también da este salto tan importante y se entrega, ¿verdad?, totalmente después al Señor. Aun cuando él también comenzó como 3 veces y dijo: Señor, no soy elocuente, no puedo hablar, soy tartamudo, en fin, de todo. Pero el Señor entonces nos llama a nosotros hoy para que podamos hacer lo nuestro, para que podamos poner lo nuestro. Pero cuando estábamos diciendo eso, que se tiene que ver Ñande Yara Ñe, un guajero Ñande con aceite,
Entonces ahora nos va a enviar hacia los demás, a esta misión, como hizo con Moisés también, ¿verdad? Y nos muestra su designio. ¿Cuál es este designio? La que nosotros tenemos que asumir hoy, ¿verdad? Y seguramente que va a ser, y yo pido también que ustedes me den situaciones concretas, la que podemos después comprometernos como Ñandeyara, como equipo, como grupo, pero todos juntos para llevar adelante, pero obras sociales concretas, Anila Ñañe en Bareiti. Aprender la palabra de Dios es muy importante, estudiar la palabra de Dios es muy importante, pero recordemos y pensemos, ¿para qué yo me hago ingeniero? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué me hago médico? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué yo me voy a la facultad? Ya, cuando recibiste tu título, ¿qué vas a hacer? Y te vas y ejerces tu profesión. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios, hacemos nuestro curso desde la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, entendemos la Biblia. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer, Ñandeyana? Y es ahí entonces donde tenemos que comenzar a ejercer la palabra de Dios, el designio de Dios que viene a nuestro corazón y a nuestra vida, tenemos que comenzar a ejercer y ponerlo en práctica, ¿verdad? Por eso que nosotros hablamos de obras sociales, ¿verdad? A ver si Ñandeyara de a poquito puede comenzar a encargarse de tener un grupo de niños de la calle, ancianos, no sé, que están en dificultades tremendas. Yo he conocido muchísimos, a muchísimos, estando como párroco ahí recorriendo casa por casa. Seguramente que he visitado más de, no sé, 200 enfermos y ancianos, pero en el lecho del dolor hay muchísimos, ¿verdad? Y en tan poco tiempo uno va descubriendo y reconociendo más de 550 familias, ¿verdad? Conociendo, viendo sus propias realidades, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón y eso es lo que Ñandeyara tiene que hacer. Ñandela yaheshano ina pe Ñandeyara ba epaje y Ñandebe y Ñeru vive, Ñandeko anga ba yapota. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Es el Dios que se manifiesta en el rostro del sufriente. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la calle y me recibiste. En fin, estuve sin educación y me ayudaste a estudiar. En fin, hay tantas cosas, queridos hermanos, pero para eso Ñandeyara tiene que fortalecerse, primero espiritualmente, y después ustedes se van a dar cuenta que los recursos también, los recursos económicos, los recursos necesarios, Dios nos lo dará por añadidura, pero tiene que haber deseos. Si no hay deseos y si no hay ese deseo de lanzarnos, de trabajar, de hacer algo, siempre será muy difícil, ¿verdad?, llegar a cumplir con el Señor. Y eso es como justamente se nos presenta la figura de Moisés hoy, de ese servidor, servicio. Es la diaconía, es ponerse, ¿verdad?, diácono al servicio de los demás, pero al mismo tiempo es también amigo de Dios, porque entiende, habla, dialoga, comprende lo que Dios le está pidiendo. Somos amigos. Cuando somos amigos nos entendemos enseguida, mirándonos a los ojos, estando juntos, diciendo 2 o 3 palabritas, somos amigos, ¿verdad? Y entonces hay esa sintonía del corazón, hay esa sintonía entre nosotros que en un enseguida mañana ya cuando va la dice añade amba epa lo jerure añade entonces ya ñe pi amba ite lleva ñe pi amba ite ñe pues no ya pope hoy contemeva. Y dice entonces que también en este camino él experimenta desfallecimiento, pero Dios lo declara su más fiel servidor a pesar de todo y lo trata como un amigo. Por una gracia insigne le revela no su gloria, pero por lo menos su nombre. Por lo menos su nombre. No la gloria total, ¿verdad? Pero que aquí también hay, nosotros sabemos toda esa teología de que es imposible ver a Dios. El que ve a Dios se muere. Entonces, no podés ver mi gloria, no podés verme a mí, Dios, como Dios, en su máximo esplendor. Es imposible verlo a Dios, dice. El que ve a Dios se muere. El que está ya solamente en la gloria de Dios ya está del otro lado. Y entonces, y lo único que podemos ver son algunas características, ¿verdad?, del Señor. ¿Verdad? En esa bondad, en esa hermosura, en las características y cualidades tan lindas, ¿verdad?, que se nos manifiestan día a día. Ahí vemos la gloria de Dios.
Pero por lo menos así entonces se nos revela su nombre, que es la identidad de Dios. El nombre es aquello que nos identifica. Hablándole así desde el interior de la nube, lo acredita como jefe de su pueblo. Desde las nubes. Desde las nubes significa entonces un Dios que está siempre acompañando, que está siempre vigilando, que está siempre ayudando. Pero no es un vigía, ¿verdad? Un policía, un contralor en el sentido negativo, ¿verdad? Sino que es un Dios presente, ¿verdad? Que te acompaña y que está como esa mamá. La mamá no es una contralora que está ahí mirando por su bebé, está así, ¿verdad? No. ¿Qué es la mamá? La mamá con ese cariño y con esa dulzura. Entonces mirando a su bebecito que está durmiendo o que puede caerse de la cuna si es que no tiene la barandilla, se ve esa peitena. O si está mal ubicado, le pone una almohadita, y así es Dios con nosotros. Pero tenemos que descubrirlo. El asunto es que nosotros muchas veces tenemos nuestro corazón ya demasiado duro, ¿verdad?, para entender que Dios se manifiesta de esta manera. Como amigo de Dios es Moisés. Moisés como amigo y Dios como amigo suyo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Levanto mis manos. Mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar,
volvemos con Ñandeyarañe. Estamos en nuestro programa de todos los días de nuestro curso bíblico. Estamos mirando y profundizando en esta figura tan importante y tan linda de Moisés. Moisés, como nos decía desde un principio, es el personaje más importante, es nuestro actor, ¿verdad?, de este libro del Éxodo. Y nosotros estamos mirando algunas de sus características, ¿verdad? Por una gracia, ¿verdad?, insigne le revela, no su gloria, decíamos, pero sí su nombre. Hablándole, dice, desde el interior de la nube, lo acredita como jefe de su pueblo. Como jefe de su pueblo. Y decíamos, es un Dios que mira entonces desde arriba de la nube, significa un poco eso, Ibateye, o mañana, y entonces está controlando, pero decíamos que es un control más bien como de una mamá que mira a su pequeño que está ahí, si necesita algo, si no le está pasando nada. Por lo tanto, está siempre ayudando. Entonces, este es el primer servidor y amigo de Dios. Vamos a un segundo elemento, una segunda característica, es el de libertador y el mediador de la alianza. Libertador y mediador de la alianza. Dos elementos que se nos ponen aquí. Primero, entonces, como libertador y el segundo, como mediador de la alianza. ¿Cómo vamos a entender esto de que Moisés es presentado como libertador? Bueno, ya sabemos dentro de esa gran historia, ciertamente, que él liberta al pueblo, ¿verdad? Lo quita, lo libera de la esclavitud. Viene incluso y se va contra su mismo temperamento, contra su forma de ser. Hay que sufrir ahí. Hay que la pecha de ahí, donde en bares te veo y que no. Primero lo dice, yo no sé hablar, yo no tengo esa capacidad. Hasta incluso a Dios, ¿verdad?, le preocupa y dice, entonces ahí está tu hermano, medio un posilento con Ñandeyara, ¿verdad? En ese capítulo 4 justamente aparecía así, ¿verdad? Cuando él, no digo yo ni en voz, ¿verdad?, pero por lo menos, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes, ni a partir del momento en que tú me hablaste, le dice, yo nunca era una persona elocuente. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo, sordo, capaz de ver o ciego? No soy yo el Señor. Ahora, ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás lo que él sea. Que él sea entonces tu portador. Yo los asistiré siempre que hablen y le indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Bueno, todos estos elementos se dan cuenta cómo Dios entonces actúa y cómo Dios también soluciona después también el problema. Dios también nos escucha, ve, busca soluciones. Importante es que después nosotros también estemos abiertos a la escucha de lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide, cuál es el designio que nos quiere encomendar. Ahora, como libertador y mediador, el primer acto de su misión de jefe es la liberación del pueblo. Primer acto, primer elemento. ¿Se acuerdan que justamente cuando va y se presenta directamente al faraón, es lo primero que él hace, ¿verdad?, después del llamado, el llamado que él recibe, ¿verdad? Estamos justamente ya después, cuando es enviado, estamos en el capítulo 5. En el capítulo 5 él va por primera vez, una vez que aceptó. De inmediato Moisés y Aarón fueron a decir al faraón, porque ahí pues ya les había el encuentro con Moisés, con Aarón, etc. Una vez que se encuentran, ellos se ponen en camino. Entonces va de inmediato, Moisés y Aarón fueron a decir al faraón, así habla el Señor, el Dios de Israel, deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió, es el faraón el que responde. ¿Qué es lo que le dice el faraón entonces? ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje partir a Israel? Qué linda esta respuesta. ¿Y quién es el Señor? Jamás digo, vea,
Mavigolan de llave, ¿quién es? Recuerden que el faraón, decíamos varias veces, es considerado Dios, ¿verdad?, para su pueblo. ¿Quién es el Señor ese? Para que venga aquí y me diga que yo le tenga que liberar a Israel, a este pueblo. ¿Quién es? Eremínase. Y bueno, entonces estas son las oposiciones que nosotros siempre vamos a encontrar. Pero ellos van enseguida, responden. Lo primero entonces del mediador, del liberador, es justamente su misión de jefe, es lo primero que Dios le va a dar, liberar a su pueblo. Moisés, por lo tanto, debe poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto al Dios que el faraón se niega a reconocer. Lo primero entonces que tiene que hacer, poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto al Dios que el faraón se niega a reconocer. Y él no se niega totalmente, ¿verdad?, a reconocer. Él ya decía ahí, ¿quién es ese, verdad?, a quien yo tengo que estar respondiendo. Y después, pero para esto debe Dios mostrar su mano poderosa hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Porque hasta el final. Entonces Dios tiene que ir golpeando, ¿verdad? Hasta que se dé cuenta y cada vez más fuerte, ¿verdad?, que va cayendo encima. Dios, dice, debe mostrar su mano poderosa hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino en el momento de la primera plaga y de la última, en ese que vamos a tener, ¿verdad?, la muerte del primogénito. Todavía bajo las órdenes de Moisés, lleno de la sabiduría de Dios, celebra Israel la Pascua. Celebra Israel la Pascua. Esto también es importante que nosotros después podamos entender y podamos descubrir la Pascua. Luego, todavía por la mano de Moisés, conduce Dios a su pueblo a través del mar que sumerge a los perseguidores. El primer objetivo del éxodo se ha logrado en el Sinaí. Ofrece Moisés el sacrificio que convierte a Israel en el pueblo de Dios, sellando su alianza con él. Este es el otro elemento que vamos a ir mirando también, vamos a ir reflexionando un poco, ¿verdad? Porque una vez que ellos celebran la Pascua, hay todavía otro elemento, ¿verdad? Por la mano de Moisés conduce Dios a su pueblo a través del mar, ¿verdad? Del mar que sumerge a los perseguidores en el mar, se entiende, ¿verdad? En el capítulo 14 vamos a encontrar esto. El primer objetivo de este éxodo, nosotros lo vamos a lograr, se ha logrado. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Hoy seguimos con esta serie de No mientas protestante, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Dicen los protestantes que cuando un niño muere sin ser bautizado, dicen ellos que la Iglesia Católica enseña que se van al infierno. No mientas protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el lobo disfrazado de pastor en tu secta para engañarte. Lo que la Iglesia enseña está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y veamos ese Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué enseña la Iglesia sobre este tema. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. Dice la Iglesia Católica: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, Marcos 10:14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Lo enseña la Santa Iglesia Católica. La Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, recordando esas palabras de Jesucristo en Marcos 10:14, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Pero la Iglesia Católica no manda a los niños no bautizados al infierno. No mientas, protestante. Ya deja de mentir. Y tomo la oportunidad también para mencionar esto, porque mucho protestante lo dice. Es que los niños nacen sin pecado. No mientas, protestante. El que no distingue confunde. Los niños no nacen con pecado personal, pero sí nacen con el pecado original. El mismo San Pablo opone la universalidad del pecado con la universalidad de la salvación de Cristo Jesús. Veamos qué dice el apóstol San Pablo en Romanos 5:12. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice el apóstol San Pablo, todos. Por un solo hombre, todos pecaron. Por un solo hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Si todos sufrimos esta derrota,
Todos merecemos el baño que nos lava de todo pecado, que es el bautismo. Por eso es que el bautismo también es conocido como el sacramento de la puerta. Nos hace hijos de Dios. Jesucristo dice en Juan 3:5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Ser bautizado y que de lo alto desciende el Espíritu Santo. No podemos impedirles la salvación a los niños. El rey David en el Salmo 51:7 lo dice perfectamente bien. Desde el vientre de mi madre ya era yo un pecador. El único que no tiene absolutamente ningún pecado es Cristo Jesús. El único inocente es Cristo Jesús. El rey David lo reconoce. Desde el vientre de mi madre ya era pecador. Los niños no tienen pecado personal, pero sí tienen el pecado original. Y ese pecado solo lo puede limpiar, solo nos puede purificar el bautismo. Por eso es muy importante no negarles la salvación a los niños. Y mucho protestante dice, pero es que ellos no tienen conciencia. Bueno, cuando tengas hijos, no les pongas un nombre. Espera que sean grandes, que tengan conciencia, para que ellos escojan el nombre que ellos quieren. Ahí sí no dicen nada, ningún protestante. Entonces ya sabes, católico, católica, cuando te vengan a decir, la Iglesia Católica dice que los niños se van al infierno simplemente por no estar bautizados. Ya sabes la respuesta, no mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que hay que confiarlos a la misericordia de Dios, a la misericordia divina, recordando las palabras de Jesús, Marcos 10:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. No te dejes engañar. Comparte este video, invítanos a tu comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos a Ñandeyarañe. Estamos entonces compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Ñandeyara Beshakajina Ñandemba, esa paja coanga, ya le cogina otra característica, como liberador. Moisés entonces que es capaz, ¿verdad?, de libertar a este pueblo, de sacarlo de la esclavitud. Y al mismo tiempo se nos va a presentar como mediador. A un Moisés como servidor y como amigo de Dios. Como libertador y también como mediador. Son elementos primordiales e indispensables. Ahí como Moisés penguarante opitaba upepe, no. Cuando ella cañan debe entonces ñande ya liberana y entonces peñan de pueblo, ñande ya liberana y peñan de familia, ñande hoy ya liberana entonces a de todo lo que significa opresión. Va ñande ven guanajina con plaga, hoy ñande acá ari. Va con ñande ya ya copona, allá ya popona peñan de yara o yerureba ñande a través de sus mandamientos, peñan de yara iba de cueñan debe ya pojan guaisha ya poponaba tapa ya poaita panda ya pollo y hañañemo quininin de no. Bueno, libertador, qué linda esta palabra, libertador, es lo que Dios le propone y esta es su misión. Para ser un libertador. Y por eso Moisés debe poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto a Dios, que el faraón se niega a reconocerlo. Este es el objetivo. Pero para eso debe Dios mostrar su mano poderosa hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. O sea, el que anuncia, el que dice, o ñe, o monbeú, y bueno, aquello mitani que no haya pitado peixante. Ani que ya pitala la ñaña en botu, pepejina, no. Ya no diga tú y la ya pitado peixante ñaña en botu, sino que ñande, o ventancia, entonces de par en par, abrirse a los demás, ¿verdad? Y entonces vamos a poder entender, Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino. Moisés es entonces el artífice. O sea, Dios se manifiesta a través de él, quiere decir esto. Dios se manifiesta a través de él. ¿Cuántas calamidades suceden, verdad? Pero nosotros mismos alguna vez le estamos trayendo esas calamidades, pero que manifiestan el juicio divino. Manifiestan el juicio divino. Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino. En el momento de la última plaga, todavía bajo las órdenes de Moisés, lleno de la sabiduría de Dios, celebra Israel la Pascua. Israel celebra la Pascua. Entonces, en el momento de la última plaga, apegó justamente, ¿verdad?, el hijo primogénito, ¿verdad?, que digamos que es inmolado. Jesús, el primogénito entre todas las criaturas, señal de cuando se escribe, Pablo, ¿verdad?, que escribe el primogénito entre todas las criaturas. Y justamente nos dice que allí se hace la celebración de la Pascua, de ese paso, de esa muerte a todo aquello que nos está deteniendo y que no podemos salir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ante esa situación salimos adelante. Y Él es justamente quien debe mostrarle. Pero para esto debe Dios mostrar su mano poderosa. Para liberarnos, Dios tiene que mostrar únicamente su mano poderosa. Hiriendo a su hermano, hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Un machacaje. Hay que cambiar, ¿verdad? Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino. En el momento de la última plaga, todavía bajo las órdenes de Moisés, lleno de la sabiduría de Dios, celebra Israel la Pascua. Luego, todavía por la mano de Moisés, conduce Dios a su pueblo a través del mar que sumerge a los perseguidores. El primer objetivo del Éxodo se ha logrado.
En el Sinaí ofrece Moisés el sacrificio que convierte a Israel en el pueblo de Dios, sellando su alianza con él. Aquí entonces, después, ¿verdad? Ya sabemos toda esa historia, Moisés se pone al frente, ¿verdad? Y logra en el Sinaí el sacrificio que convierte, Esto es lo que nosotros también necesitamos continuamente, queridos hermanos. Aquí cuando hablamos de sacrificio, ciertamente que podemos hablar, ¿verdad?, de lo que ofrecemos a Dios. Pero ahí tenemos que entender que el sacrificio tiene que ser nuestra misma persona, nuestro mismo temperamento, nuestra forma de ser, el sacrificio que sale desde nosotros, que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Entonces, este es el primer objetivo del Éxodo que se ha logrado ya. Y aquí entonces se ofrece, Moisés ya ofrece en el Sinaí todo esto. ¿Para qué? Para que nos podamos convertir. Diga tú ñande la ya pitante upebe allá allá bueno upea pechante oí allá cuante ana veí allá esa va valoico acue gendive cuera, como si nosotros tuviésemos estudiásemos ahora la Biblia para saber lo que les pasó a ellos, para saber lo que ellos hicieron. Si es para eso nomás, no tiene sentido estudiar la Biblia. ¿Para qué? Entonces quiere decir que vos estás estudiando como si fuese un libro de historia, un libro que pasó, un libro interesante, pero donde hay upea. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, nosotros cuando estamos haciendo estos cursos bíblicos es entender dentro de su historia original, lo que había sucedido, pero ¿para qué? Para aplicarla a la historia nuestra. Esa historia original de aquel tiempo a la historia actual de mi vida, a la historia actual de mi nación, de mi país, de mi región, de mi entorno, de mi familia. Upepeña del año muy tajina, ¿y cómo tenemos que hacer, verdad? Moisés, el sacrificio que convierte a Israel en el pueblo de Dios, sellando su alianza con él. Y así entonces podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Al pueblo de la alianza se agregan todos los que han sido bautizados en Moisés, es decir, los que por haberle seguido atravesaron el mar, guiados por la nube y experimentaron la salvación. Al pueblo de la alianza se agregan todos los que han sido bautizados en Moisés. Todo lo que fue bautizado en Moisés. Los que por haberle seguido atravesaron el mar, entonces a través de él. Y luego también guiados por la nube y experimentaron la salvación de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros también queremos, ¿verdad? En la medida en que entendemos que nuestra salvación llega con una adhesión total, en síntesis Moisés, que representa a la Torá, a las leyes, representa a una ley viva, a una presencia viva de Dios en nuestra vida. Volvemos entonces la próxima también, ¿verdad? Nuestra próxima clase, reflexionando sobre todo esto. Y ahora les voy a impartir la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por